yéndonos al capítulo número 17. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Nos dice la palabra, vamos a hacerlo en el versículo, gloria al Señor, versículo número 8. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar con un amén. Dice la palabra, dice verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y salid a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano de Moisés se cansaba, pero lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vamos a orar, hermanitos. Padre, la idea en el monte de la oración es donde se vencen los amalecitas. En el monte de la oración es donde se vencen los amalecitas. Bien, hermanos, de hecho, siempre es una realidad que desde el momento que la persona viene a Cristo, nos referimos a los creyentes, desde ese momento vienen siempre las situaciones adversas. Es un hecho que siempre las hemos tenido, pero probablemente las situaciones adversas aparecerán con mayor auge, con mayor fuerza, por el hecho de que vamos caminando por el sendero de la obediencia. Eso es una realidad que la vamos a ver en todos los campos de la Biblia. Vamos a encontrar las diversas oposiciones, los diversos problemas que buscarán siempre a impedir el avance de cada creyente, ese avance que se dirige hasta la meta. Pudiéramos mencionar algunas situaciones de estas. Por ejemplo, si hablamos o pudiéramos como focalizar o como entender a qué se refiere esto de los amalecitas, pudiéramos ubicarlos como aquellas situaciones enfermizas que vienen a la vida. Son situaciones bastante fuertes, unas más que otras con respecto en esa área. Me refiero a las diversas enfermedades que aparecen en la vida de los que pertenecemos a la iglesia. Podemos identificar
esos amalecitas como las enfermedades. Podemos ubicar los amalecitas como aquellas situaciones difíciles en el campo de la economía. Es un hecho que eso está siempre ahí presente dentro de la vida de la iglesia. No solo en un lugar, en una congregación, sino en todas partes donde está la iglesia, se carece de las enfermedades, se carece de las necesidades también económicas. ¿Y qué diríamos de aquellos problemas conyugales, de los cuales son bastante marcados dentro de la vida espiritual? Ahí están los problemas, y no es un secreto para nadie de ver cuántos matrimonios dentro del campo cristiano se destruyen. Eso podemos identificarlo como los amalecitas que vienen a destruir la paz, a destruir la familia, a destruir los hijos. ¿Qué diríamos de los problemas pecaminosos que están dentro de la vida de la iglesia? Ustedes se recordarán, por ejemplo, el caso de la iglesia de Corinto, una iglesia donde se identifica a uno de sus miembros en incesto. Le digo esto para que veamos que no estamos exentos de todas las acechanzas que pueden siempre darse y venir sobre la vida de cada uno de aquellos que dije vamos en el sendero de la obediencia a Dios. Por ejemplo, esto es lo que podemos nosotros como ubicar como la lectura que tomábamos acá como los amalecitas. Estos amalecitas, hermanos, de acuerdo a la lectura, podemos ver que son potestades. Son, en el caso literal de lo que leíamos acá, le voy a describir rápidamente quiénes eran los amalecitas. En primer lugar, los amalecitas eran descendientes de Esaú. Amalek era como nieto de Esaú. De ese linaje venían estos amalecitas y por ende eran enemigos desde la infancia de los israelitas acá. Y esa es una de las razones por las cuales ahora que vienen ellos saliendo de Egipto y van a la tierra prometida, acá vemos que salen al encuentro no a recibirlos sino a matarlos. Pero también declaremos cuáles eran las características de estos amalecitas. Dicen que eran unos guerreros del desierto de los más despiadados. Eran guerreros de los más terribles dentro de todas las tribus nómadas que habían y que se dedicaban a los asaltos, que se dedicaban a la conquista de naciones y de pueblos. Decíamos que hablar de que un amalecita dentro de la cultura judía, tratarlos como amigos era como realmente una ofensa para un israelita. Y era y será siendo una ofensa para los israelitas por el trasfondo de los amalecitas. Eran terriblemente, hermanos, despiadados. Así viene siendo todas estas cosas que están ejemplificando lo que serían los amalecitas. ¿Qué diríamos de las enfermedades? ¿Qué diríamos de los problemas económicos? Son destructivos. ¿Cuál es
la razón por la cual se destruyen los hogares dentro de la iglesia por la economía. ¿Qué diríamos de los problemas conyugales dentro de la iglesia? Son terribles, son problemas que destruyen. Y eso tiene las características de los amalecitas. ¿Qué diríamos de los problemas y de las acechanzas de los pecados? ¿Cuánta gente dentro de nuestras iglesias, hermanos, está siendo acechados por los diversos pecados? Como hemos dicho en otras ocasiones, dentro de la iglesia hemos visto caer robles, hemos visto caer por el pecado a grandes personas, hermano, usadas por Dios. Los amalecitas no son cosa para jugar con ellos. Los amalecitas no es cosa para subestimarlos. Los amalecitas son una casta o una tribu, diríamos acá, peligrosa, fuerte, experimentados para destruir, para matar. Eso era lo que querían hacer con Israel. Y por supuesto, hermanos, que en este caso es imposible para Israel el hacerle frente a una tribu guerrera como la que estoy describiendo. No era una cosa sencilla, porque imagínense, Israel viene de la esclavitud. ¿Cuál es la fuerza que puede traer Israel? Israel no trae ninguna fuerza. Israel no trae ninguna estrategia militar. Israel no prácticamente viene, hermanos, de apenas dejar el yugo de la esclavitud. Pero mire cómo es el enemigo. Aprovecha el momento débil, aprovecha el momento que el otro no tiene la capacidad. Y cuando digo no tiene la capacidad, en el caso de Israel no tenía la fuerza. Por eso decía que estos amalecitas era imposible prácticamente que Israel los pudiera enfrentar, hermanos, a título personal. Por la condición también de Israel, no tenía la fuerza, no tenía la capacidad de Israel. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que tiene que darle una salida a este asunto. Esa es la razón por la cual, hermanos, vemos acá que como Moisés vio que este asunto era imposible enfrentarlo, bueno, lo que hace, y leíamos acá, es que Moisés delega a Josué para que se enfrente a ellos, y él va a ir al collado, él va a el monte, va a la oración. Y es ahí donde nosotros leíamos que dice que subió Moisés y le dijo: busca ahí algunos voluntarios para que vayan contigo a pelear contra Amalec. Y eso fue lo que hizo Josué, y él se fue arriba. Y es interesante leer cuando leíamos que dice que mientras Moisés tenía las manos levantadas, entonces prevalecía Israel, prevalecía Josué. Dicho de otra manera, Josué avanzaba, Josué destruía a los enemigos, destruía a los amalecitas. Y esto fue prácticamente lo que se le empezó a dar como una respuesta a la situación adversa que estaba enfrentando Israel en este caso. Que fue cuando Moisés, hermanos, sube al monte y pidiendo en oración la ayuda a Dios, porque eso es lo que entendemos. Cuando él está levantando su vara y sus manos hacia el cielo, está suplicando al Señor la misericordia, está suplicando al Señor que salga a su encuentro, porque ellos son incapaces. Al igual como dijo aquel rey cuando venían aquellas multitudes, Ezequías
dijo: Señor, nosotros no tenemos fuerza para enfrentar tal multitud que viene contra nosotros. Es exactamente lo que hace Moisés acá, hermanos. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender, porque esto es como la receta que se nos otorga en el caso nuestro, para que veamos que aun cuando las situaciones de la vida que nos envuelven son fuertes y que será imposible que nosotros podamos poder superar a las circunstancias. Es imposible, por ejemplo, cuando viene una enfermedad sobre la vida, es fácil pues curarse de una gripe, es fácil curarse de un dolor, hermanos, de menos trascendencia, de menos problemas en el cuerpo. Pero es otra cosa tener una enfermedad crónica, es otra cosa tener una enfermedad, hermanos, que cada día va destruyendo el cuerpo. Eso es otra cosa, ¿verdad? En esos casos, ¿qué es lo que realmente, qué es, por ejemplo, pensemos en un cáncer, pensemos en una diabetes, pensemos en hermanos, en una deficiencia renal, pensemos en una cosa realmente donde los médicos apenas lo que hacen es dar paliativos y eso es todo. Pensemos, los que tienen capacidad económica van, hermanos, y buscan los mejores médicos, pero hay casos en este tipo de amalecitas, como son las enfermedades, que ni el dinero, que ni nada de eso funciona. Porque ¿cuántos millonarios se han muerto, hermanos, de un cáncer, teniendo todo el dinero del mundo, pero son incapaces? Es que hay enemigos que uno no los puede enfrentar. Hay enemigos que uno es incapaz de poder pelear con ellos, porque ellos son más terribles, porque ellos tienen mucho más poder sobre, hermanos, las circunstancias. Pero acá aprendemos una situación que, aun cuando parecería que acá los israelitas estaban perdidos, pero ellos tenían un líder, y este líder sabía, primeramente conocía, hermanos, quién era Dios. Y eso es importante en los momentos de los ataques de los amalecitas. Lo primero que nosotros debemos de estar conscientes de saber que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Damos un amén, iglesia. Debemos de saber que nuestro Dios es el Dios que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros, eso es lo que Moisés, sin duda, hermanos, pudo él en su problema, en su angustia, para dar una solución como líder a la situación que estaba pasando Israel. Moisés acude al monte, y esa es prácticamente ese es un mensaje para nosotros. Para nosotros es precisamente el mensaje de esta tarde. Nosotros vamos a vencer nuestros amalecitas, hermanos, primeramente sabiendo que nuestro Dios no es un Dios, hermanos, de historia, sabiendo que nuestro Dios es un Dios veraz, sabiendo que nuestro Dios es el Dios, como dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó la buena obra no es aquel que la deja media. Damos un amén. Nosotros debemos de saber que Él ha empezado en nosotros la buena obra. ¿Cuál buena obra? Nos sacó del mundo, nos tiene bajo sus alas. Él no nos va a dejar, no importa cuál sean los amalecitas, no importa lo agresivo que sean los amalecitas. Hermanos, poderoso es Dios para darnos la victoria. No importa cuál sea, hermanos, la agresividad de los amalecitas, de ese cáncer, de esa diabetes, de esa deficiencia renal, de ese tumor, no importa ese problema de matrimonial, no importa ese problema de los hijos, no importa ese problema económico, poderoso es Dios para vencer a los amalecitas. Así de sencillo.
Eso fue lo que dio la victoria a Israel. Subió Moisés al collado, al monte, a lo alto, y ahí decía: Señor, Señor. Y mientras Moisés tenía las manos en alto, Josué vencía abajo. Josué tenía victoria sobre los enemigos fieros. ¿Qué es entonces, hermano, lo que nos enseña esto? Que aquí no hay para qué andarle dando vueltas a las cosas. Pues sí, porque nosotros todos estamos amolados. En las iglesias todos estamos amolados. Casi que todos, sin excepción, todos estamos quejándonos de muchos Amalek que nos están haciendo la vida imposible. No hay que, eso no es cierto, que estamos solventes. Siempre, si no es un problema, es otro problema. Y no estoy hablando de cosas sencillas, estoy hablando de cosas grandes. No podemos decir que estamos solventes. Si empezamos aquí con el hermano, tiene un montón de amalecitas que lo están matando, ¿verdad? Los amalecitas del desánimo, los amalecitas del pecado, los amalecitas, hermanos, de las tentaciones, las amalecitas de todo índole que están en el camino para estorbarnos y para que no lleguemos a la tierra prometida. No importa cuál sea, hermanos, el tiempo que nosotros hayamos tenido ya dentro de la iglesia, los amalecitas, según se dice que se caracterizan los amalecitas como una entidad que persigue al creyente hasta que se muere o hasta que venga Cristo. Se lo compruebo con el marco histórico de Israel. Israel aquí se enfrenta con los amalecitas. Los amalecitas, yo decía en la mañana, los amalecitas fueron los que le hicieron la vida imposible a todos los periodos de los jueces. Los amalecitas fueron los que le hicieron la vida imposible a todos los periodos de los reyes. David tuvo que pelear con los amalecitas y sucesivamente. Los amalecitas fueron los que hicieron la vida imposible a los israelitas, incluso en el exilio. Yo mencionaba en la mañana el caso de Esther. ¿Quién fue el que quiso destruir a los israelitas en el imperio de Ciro? ¿Quién fue? ¿Acaso no fue uno que se llamaba Amán, amalecita? Eso nos enseña que los amalecitas nos van a perseguir hasta que nos lleven al cajón o hasta que venga Cristo. Es decir, esto es una guerra constante de las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿verdad? Por eso es que la vida cristiana debe entenderse en su contexto. La vida cristiana debe de entenderse de la manera que debe de entenderse. Porque el problema es que nosotros creemos que la vida cristiana es ponerse el vestido de venir a la iglesia. La vida cristiana es ponerse la ropa el atuendo de iglesia, el ponernos una camiseta con el rótulo Cristo, el andar una Biblia. El trasfondo de la vida espiritual es guerra hasta que nos muramos. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Es guerra hasta que nos muramos. Y se lo compruebo con esa narración que le hice. Los amalecitas, y es más, los amalecitas, como son descendientes de Saúl, ¿quiénes son los enemigos ahorita de Israel hoy en este tiempo? Los árabes. O sea que los amalecitas es hasta morir. Los grandes problemas es hasta morir. Pero allí viene, con lo cual voy a ir cerrando, ahí viene que lo que nos enseña la palabra acá
lo que nos enseña la palabra acá es que aunque los amalecitas sean destructores de la vida, aunque los amalecitas sean los que se opongan para que nosotros sigamos hacia adelante, hay una solución. Y la solución, fíjese, le voy a decir esto, la solución parecería de que, bueno, ya la tenemos porque somos de Dios. Puede uno caer en esa idea. Si ya somos de Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante. No, es cierto, Dios nos va a sacar. Pero previo nosotros, hermanos, subamos al monte. Porque Moisés, no podemos decir que Moisés, hermanos, no tenía todo el respaldo de Dios por ser Moisés, por lo que era Moisés. Pero aquí el Señor sí le abrió el mar. Allá les endulzó las aguas amargas, pero aquí el Señor no le da una solución, es decir, a como se le había dado. Aquí Moisés entiende que ahora entonces él tiene que subir al monte. Dicho de otra manera, tiene que ir a orar, a suplicar la misericordia de Dios para que le dé fuerza, para poder destruir, para poder aplacar la furia de los amalecitas. Y eso es lo que hacía Josué mientras Moisés, y se cansó Moisés. Eso quiere decir que las oraciones no deben de ser oraciones cuando uno tiene un problema, cuando los amalecitas lo están matando y le están quitando la paz y la vida. No quiere decir que las oraciones deben de ser oracioncitas así, hermanos, dormidos en la silla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No deben de ser oraciones de, hermanos, oraciones superficiales. Deben de ser oraciones, hermanos, llenas de toda, hermanos, de toda súplica y de una extensión significativa. Porque Moisés, mientras levantaba la mano, Josué vencía abajo. Pero uno se le cansan las manos luego. Uno no tiene mucho tiempo de tener la mano arriba y luego la baja. Uno no tiene fuerza. Y Moisés así le pasaba, no tenía fuerza, se le caían las manos. Y es ahí donde entonces hubiese dicho Moisés: bueno, entonces mi modo, si Dios no me ayuda, ya oré, ya hice una oracioncita. ¿Cuántas mujeres de ustedes Dios las sanara, matara a esos amalecitas, si ustedes se preocuparan por venir los lunes a orar, por venir los días de mujeres en victoria? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, no debemos de saber, hermanos, que las guerras espirituales, las guerras de los cristianos, como Pablo dijo, nuestras guerras, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derrotar o destruir fortaleza. Es decir, debemos de saber eso. ¿Usted cree que no le sanara a Dios? ¿Usted cree que no le resolviera ese problema económico a Dios? ¿Usted cree que ese amalecita, acaso es más grande ese amalecita, que es más grande esa enfermedad que Dios? ¿Acaso ese problema económico, acaso ese problema familiar, acaso ese problema de tu cónyuge? Vamos a regalarle ofrenda de palma. ¿Acaso es más grande que Dios? Claro que no. Pero muchos de nosotros creemos que las victorias se ganan con estar calentando sillas. Ay, 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 diga conmigo. Así piensa la gente dentro de las iglesias. Que eso es todo. Ya fui a la iglesia, ya, igual que la misa, pues. Yo iba a la misa y me persinaba y seguía en la vida normal. O sea que la gente dentro de la iglesia, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de un montón que me está viendo allá. Un montón de gente que está quebrada por los amalecitas, con grandes deficiencias renales, con grandes problemas, con grandes necesidades, con grandes problemas matrimoniales. Y ahí están viendo Facebook, y ahí están viendo Netflix. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es con Netflix, no es con Facebook, no es buscando seguidores, es siguiendo a Cristo, donde nosotros vamos a tener la victoria. Es subiendo al monte. Amén, iglesia.
Es subiendo al monte, entienda. Y no hay otro trabajo. Y mire que yo estoy todo amolado, estoy todo malo. Pues sí. ¿Y usted cree que los amalecitas aquí venían a darles agua a estos pobres que venían recién saliendo del yugo? A matarlos. Porque también es una figura del diablo. A matarlos venían. Pero el creyente tiene un arma. El creyente tiene un arma, y eso es lo que aprendemos esta tarde. Si usted no quiere aprender, ese es su problema. Se lo van a hartar los amalecitas. Los amalecitas son crueles. Entonces, el mensaje o el pensamiento, digámosle, esta tarde es solo con oración. Y no con oraciones así raquíticas. No, aquí lo que nos enseña que se cansó Moisés. Hubiese dicho, ya no me oyó Dios, dijo, pida. Y eso es lo que también aprendemos. Moisés pidió ayuda. Eso es lo que necesitamos ayuda, no seamos orgullosos. Siempre estamos ahí, hermanos, aguantando garrote de los amalecitas y no buscamos compañeros de oración, no buscamos gente que nos apoye en la oración, lo que buscamos son gente chueca que no quiere ni venir a la iglesia. Pero aquí Moisés, hermanos, se afianzó de Ur, uno de sus cuñados, y de su hermano Aarón, y le dijo: venga, yo solo no puedo. Es que tampoco uno no puede, necesita el aliento del otro, necesita el empujón del otro. Y ahí es lo que nosotros vemos que viene. Entonces Moisés sin duda les dijo: agarren esta mano, porque la clave está teniéndolas arriba para que el otro allá venza abajo. Agárrenme la mano y agárrenme el otro la mano. Y yo no sé, y dice que mientras estos dos hombres le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y luego que se sentó, los otros se guindaron de las manos de Moisés. Mientras las manos de Moisés estaban arriba, dicho de otra manera, mientras estemos en la oración, mientras estemos enchufados con Dios, mientras estemos conectados con Dios, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea tu problema, poderoso es Dios. Yo no predico un Dios enclenque, la Biblia habla de un Dios poderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La Biblia habla de un Dios poderoso. Ahí está la gente aguantando leño de los amalecitas. Los dejan las mujeres buscando cómo el amalecita los termina de acabar. Pensando en los lazos, pensando en los puentes. No de construir, sino de tirarse. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Aquí el pensamiento es meterse. Es meterse. Dios no te va a sanar. Es algo difícil para Dios. Si Dios, ¿acaso no fue el que hizo el hombre y hizo todos los órganos? ¿Acaso es imposible para Dios cambiar un órgano? ¿Acaso es imposible para Dios, hermano? Y yo no estoy hablando de fanfarronadas, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo esto en la base de que ese Dios es poderoso, que ese Dios nos puede sacar adelante de cualquier situación, toda vez nos tomemos el remedio. ¿Cuál es? La oración. Subir arriba. Ahí está, Señor. En la oración de los hermanos que estaban allá en el problema que habían agarrado a Pedro, en la oración Dios mandó un ángel. No fue ahí en Shore, en la casa, el lunes, cuando tenés que estar orando acá. Ay, ay, ay. No es, hermano, viendo tu película el miércoles cuando tenés que estar orando acá. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
No es quedarte durmiendo en la casa cuando hay una vigilia. El que tenga oídos, oiga, porque le tenemos todo pánico a la oración, a la vigilia. Uy, yo estoy con medicina. Bueno, no te preocupes. Los amalecitas no tienen alma. Solo es a través de la oración. Subió Moisés y lo último que leíamos dice, y Josué. Mientras Moisés tuvo las manos arriba, Josué, leíamos nosotros en el último versículo, leíamos que dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés, verso 11, sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando las bajaba, cuando viene uno que ya ni quiere orar, ya no quiere venir a la iglesia, solo viene a enseñar, eso es todo. Entonces, mire lo que pasa. El que tenga oídos oiga. Mientras bajaba la mano, ¿quién prevalecía? Mientras bajamos la guardia, quien prevalece son los problemas, hermanito, lindo, entienda, hermano Luis Salas Baquis, porque también el mensaje es para mí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermano Acevedo? ¿Verdad? No solo es cuando nos toque, ¿verdad? Sino que siempre, ¿verdad? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Señor, entonces, gloria a Dios. Mientras bajamos la guardia, mientras decimos, a mí me toca el martes, el jueves no, el lunes ni las gallinas pones, y el martes dicen no te cases ni te embarques. O sea, somos buenos para los dichos, pero el problema es que los amalecitas no amagan. Y aquí está diciendo, mientras Moisés bajaba las manos, prevalecía. A eso hay que tenerle miedo, bajar la guardia, papadito. Que es en la condición que caen las iglesias. Le pregunto yo, ¿cuánto tiempo oró esta semana usted, manito? Le hago la gran pregunta, le estoy haciendo un examen. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de qué manera tiene suficiente fuerza Amalek para destruir? Porque aquí dice, ¿cuál era el versículo que estábamos tomando? El versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Es decir, cuando estemos buscando, siempre va a haber una salida, siempre va a haber una respuesta. Cuando estemos buscando. Y las manos de Moisés, dice el verso 12, se cansaban. Pues sí, se cansa, sí, esta es una guerra. Por lo tanto, dice, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó Moisés. Moisés sabía, si me bajo, me harta Amalek. No solo a mí, sino a todo Israel. No dijo, aquí tráigame que sea una piedra, aquí me quedo. Aquí no me muevo. Al igual que Jacob, si no me bendice, no te suelto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué precioso, hermano. Tomando una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Miren lo que pasa. Y el uno a un lado y el otro al otro lado. Y dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¡Ja! Qué sencillo nos habla Dios, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Ya hemos enseñado, yo tuve como un año enseñando de la oración. La oración se tiene, vamos a ver si alguno me ayuda, como la Cenicienta. La Cenicienta, la oración es como la Cenicienta, nadie la quiere. Anoche que estaba en un hogar de restauración, le decía yo a las hermanas, le dije, qué triste, le digo, que ustedes se están muriendo y no van un lunes a orarles.
Y como que reaccionaron, hermanos. Yo como, bueno, yo no ando con paños tibios, pues yo le hablo a la gente, va. Lo que Dios pone en mi corazón, yo no me debo a nadie, me debo a Dios. Le dije, es el colmo, hermano. Y como que entraron en razón, le dijeron, hagamos el grupo y vamos, vos, le dijo la una a la otra. Terrible el desinterés, al igual que la Cenicienta, que no le dan interés, no le dan importancia a la Cenicienta, a la oración. ¿Cuántos de ustedes apenas? Terrible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermano? Hoy con los hermanos músicos que estuvimos juntos, reunidos, les digo, hermanos, ¿cuántas luchas tienen los jóvenes? Los amalecitas los andan buscando para matarlos y están matando a muchos. ¿Cuántos muchachos han estado acá y ya no están? Los mató el amalecita porque ellos eran alérgicos al subir al monte. Josué venció a los amalecitas. Solo la oración a Dios cambia el panorama. Así de sencillo. Finalizo diciendo, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Bueno, lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es que ya somos cristianos y eso ya es un hecho. Pero tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Saber que Dios puede ayudarnos. Saber que nosotros no podemos. No hay médico que haya sanado un cáncer. No hay ciencia que lo haya hecho. Pero aquí en esta iglesia hay muchos que han sido sanados de enfermedades incurables. Damos un amén. ¿Qué tenemos que hacer para subir al monte? Estar en buenas condiciones espirituales. Es decir, si uno no está reconciliado con Dios, no es conveniente. Dice allá uno de los evangelios, cuando vayas al templo a ofrecer la ofrenda a Dios, primero reconcíliate con tu prójimo. No sea que te lleve al juez y te meta a la cárcel. Hay que ponerse a cuentas con Dios para subir al monte. Dicho de otra manera, el que no está bien con Dios, reconcíliese, hermano. Es una cosa sencilla, pues reconciliarse, eso significa estar bien. Y luego, como dice el libro de los Hebreos 4:16, si nos acercamos a Dios, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro en nuestra necesidad. Oportuno socorro y misericordia en la necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí nosotros tenemos todo a nuestro alcance. No hay nada que no pueda darse porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Moisés se sintió incapaz, pero Moisés dijo, acá yo conozco a Dios. Váyase, Josuecito, váyase a la guerra, váyase a enfrentar con esos diablos y yo me voy a enfrentar con Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron? ¿De veras? Tal vez, ¿verdad? Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar.